y lo hiciste bueno en gran manera, como dicen las Escrituras, que todo era bueno y en gran manera. Y yo sé, Padre, que esto que tú estás haciendo en cada uno va a ser bueno y en gran manera. A medida que nosotros, Señor, valoremos lo que tú estás haciendo y pongamos la parte que tenemos que poner nosotros, que es nuestro corazón, como dice el canto. Hoy me rindo mi ser, te doy todo mi ser, toda mi alma a ti, Señor, para que tú transformes, Señor, esta alma de muerte en un alma de vida, Señor. Por esta razón te damos gracias, porque tenemos una garantía de vida que no podemos desperdiciar, porque todo tú lo que haces, Señor, es gratis. Todo tú lo das, pero nosotros tenemos que atesorarlo. Pero te damos las gracias porque vamos caminando, Señor, hacia ese premio tan grande, que es descubrir esa vida en nosotros. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias, Padre, por este día, por esta lluvia, por todo lo que estás trayendo, porque todo es bueno en gran manera. Cuida a los que están viniendo hacia acá, los que están moviéndose hacia sus iglesias, sus lugares, Señor. Guarda, Padre, nuestras vidas, Señor, que son tan valiosas. Y aquellos que todavía no han entrado también son proyectos tuyos también. Así que bendecimos a tu pueblo, bendecimos a todo el ser humano que tú has puesto en esta tierra para reflejar tu nombre, reflejar tu persona, tu ser, tu alma, todo. Y te damos gracias, Señor. Toma este lugar, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse y vamos a comenzar, a continuar. Veo a Giselle, después de tanto tiempo, ya vino, volvió a su casita. A mi hermano Jorge también. Y bueno, cada uno, ¿verdad? Yo ahora pasaba por el restaurante que está cerca de mi casa y yo decía, caramba, la gente verá que cuando hay hambre, no importa que haya lluvia, no importa lo que haya, la gente se mueve por hambre. Estaba lleno. Esto me sorprendió. Y bueno, aquí también el Señor ha puesto unos valientes aquí que han venido y le han hecho, los que han venido más lejos, ¿no? Los que han, bueno, Gisela que vino más lejos, ¿verdad? Viene de Virginia. Ajá. Pero bueno, no impidió, y tampoco los que van a seguir viniendo no va a impedir, para que podamos gozarnos juntos en este día que nos ha tocado. Gloria al Señor. Hay una palabra que yo quiero compartir y el Señor anoche me estaba ampliando otra cosa, otra forma, otra manera, ¿no? Porque siempre espero hasta última hora para buscar la música, porque yo sé que el Señor va a traer mensaje. Yo no reviso lo que tengo, yo le digo, Señor, dime qué tú quieres que compartamos, porque yo sé que hay hambre, pero imagínense, si usted tiene hambre de postre y yo le traigo un pavo asado, va a decir, yo quería un postre. Entonces hay que ver qué es lo que realmente el Señor quiere dar, y por esta razón en esto yo siempre espero que el Señor me muestre. Pero quiero hablar sobre esto que Él me mostró aquí en Colosenses 1:15, donde dice que Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de un Dios que no se puede ver. Nadie podía ver a Dios. Se decía entre ellos que el que veía a Dios se moría. Entonces todos tenían tanto temor a Dios de no verlo. Y yo digo, mucha gente ahora lo puede ver, ¿verdad? Porque ese Dios invisible se hizo visible en el Hijo, en Jesús. Se hizo visible. Y ahora el Hijo se ha hecho invisible para que sea visible en nosotros. Colosenses 1:15. Es un versículo solamente porque quiero leerlo. Yo lo tengo así mismo como lo dije ahorita. Pero es para que lo tengan ahí. ¿Ok? Es muy importante. Es muy importante. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Está hablando de Jesús. En todo este capítulo vamos a ver que se va a mostrar el apóstol Pablo tuvo el trabajo, no el trabajo, el llamado, podemos decir, porque el apóstol Pablo tuvo un llamado muy, muy difícil, porque él no se crió en un ambiente gentil. Él se crió en un ambiente judío, fue circuncidado el 8º día, como todo judío,
y no solamente fue celoso en lo que él conocía y se hizo fariseo. Él era un rabino, él era rabino. Él tenía un proyecto de su trabajo, un proyecto de su vida, iba a ser tremendo, sabía muchos idiomas, era un hombre, tenía 2 ciudadanías, era romano y era judío, nació también en lo que era Roma, o sea, una de las penínsulas o ciudades de Roma. Él era romano y era judío, así que tenía algo muy poderoso para poder desarrollar un ministerio, vamos a poner así, rabínico. Imagínate, decir Gamaliel, que fue maestro de él, el mejor maestro que había en todo Israel era Gamaliel, fue el maestro del apóstol Pablo. Eso solamente ya para llenar un resumen, ser, imagínate, instruido, como podemos decir, yo estudié en Harvard. Oh, la Universidad de Harvard, tú debes ser un cerebro. Es mucha fama, ¿verdad? Bueno, pues así mismo el que estudiaba a los pies del maestro Gamaliel no era poquita cosa. O sea que él tenía un buen proyecto para desarrollar un trabajo muy cómodo, porque aparte que era rabino, aparte que era fariseo y aparte que era celoso de su religión, celoso del judaísmo, era judío y sabía cómo manejar o cómo trabajar en esa área. Mas sin embargo, cuando vino este encuentro con el Señor tan que lo impactó, que se vio en ese tercer cielo y oyó, no vio sino oyó, recuerden que estaba ciego, porque él que se quedó ciego cuando tuvo ese impacto con el Espíritu de Dios, que el Señor le habló y le dijo, yo soy, tú me estás persiguiendo, no me persigas. Bien, y más sin embargo el Señor le cambió todo en cuestión de posiblemente horas, no sé, a lo mejor estuvo ahí un día entero, él no tiene idea qué pasó, pero él oyó palabras inefables. Y todas las palabras que tenía él de toda la ley, porque él tenía la ley, pues era judaizante, todo el Señor se lo cambió. Y no tuvo que esperar mucho para cambiarse, se lo cambió. Inmediatamente hubo un cambio total en este hombre que lo transformó a un ser que dijo, todo eso que tengo, circuncidado el 8º día, haber tenido pues el mejor maestro de todo Israel, ser fariseo, que no cualquiera podía ser fariseo, lo tengo estimado como estiércol, por tal de asirme de esto que he recibido. Mucha gente no ha tenido que perder mucho al conocer a Jesús. Al contrario, el Señor los ha sacado del lodo cenagoso. Otros han perdido posiciones por seguir a Jesús. Otros han perdido la vida. Hay muchos que han perdido la vida. Y otros que andan errantes, como dice ahí, andarán errantes como ovejas huyendo porque los están persiguiendo. Mas sin embargo, porque han visto que el premio es más grande. El premio no es que un día te van a poner una corona en la cabeza y te van a decir, hijitos, ¿cuánto convertiste? Eso es mentira. Eso no es verdad. Así no es. Es la vida que Él nos da. Es la vida que Él nos da. ¿Sí? Porque a nosotros nos decimos, ¿cuántas perlitas vas a llevar al... ¿Cuántos has salvado? Yo no he salvado a nadie, ¿no? En este sentido podemos decir, le he hablado del Evangelio a mucha gente, pero no soy yo la que salva, es el Señor. No nos tomemos nosotros eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí cuando yo estaba leyendo ese versículo, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. Pero Jesús tuvo que, podemos decir esta palabra porque está muy a la orden del día, minimizarse. Y hacerse casi, podemos decir, invisible. Y no lo es, por supuesto, porque hay un cuerpo de muchos miembros. Para poder entonces habitar en nosotros y que se haga visible a través de nosotros. Porque dice que nosotros somos la imagen ahora. Debemos ser, por supuesto debemos ser la imagen de Él. Pero mientras nosotros estemos en nuestro cautiverio de nuestra mente, que es la que nos cautiva, la mente de nosotros es la que nos mantiene presos. Y te dice, no puede ser, no es posible. No, confórmate con que sea salvo y punto y ya. Y ya con eso tienes, eso es la mentira más grande que hay. Si yo no hubiera visto la conversión del apóstol Pablo, y no hubiera visto la conversión del apóstol Pedro y de todos ellos y de mucha gente que no tiene que ver con lo que dice aquí, o sea, historias aquí de la Escritura, sino en gente que nos han dado un testimonio de un cambio radical que hemos dicho verdaderamente, Dios ha trabajado con este hombre o esta persona, ha habido un cambio. Sí, tiene que haber, tiene que existir. Y eso nos inspira a nosotros, eso nos debe inspirar a nosotros. Por esa razón estamos nosotros en este proyecto que el Señor nos ha llevado.
hacerse en nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús todo el tiempo decía, y se lo dijo a Felipe: me has visto a mí, ya has visto al Padre. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Me has visto a mí y has visto al Señor. Jesús lo decía porque verdaderamente él actuaba igual que el Padre, pensaba como él. El Padre era todo para él, era toda su vida era el Padre, porque era el Dios invisible, se hizo visible en él. Él tomó conciencia de eso y efectivamente fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero ¿tenemos o no el Espíritu Santo? El Señor nos envió su Espíritu, por esa razón Él se dio. Es necesario que yo pase por esto para que el Espíritu entonces sea repartido a todos, porque todos no tenían el Espíritu Santo. Había una esperanza de que un día se iba a conocer que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Pero ¿cuándo iba a hacer eso? Pasaron miles de años que eso no pasó. Pasaba en ciertas y determinadas personas con un proyecto de Dios, como fue David, como fueron los reyes, como fueron sacerdotes y demás que tenía, y los profetas. Pero nadie tenía ese diseño todavía formado en ellos, sino que tenían que andar como humanos y escuchando a un sacerdote, escuchando al sacerdote que tenía que expiar su pecado. O sea que ellos tenían que decir: vamos a ir ahí nosotros, cuando era la fiesta en la cual se celebraba la Pascua. Y ahí entraba el sacerdote al lugar santísimo y todos ahí orando, porque él iba a presentar el pecado de ignorancia del pueblo, y el pueblo orando a ver si eran perdonados. Y cuando ya salía el sacerdote decía: todos están perdonados. Era una fiesta, porque tenían conciencia de que Dios seguía con ellos en una comunión. Para ellos eso era: qué bueno, ay, ya somos perdonados, qué bueno, qué bueno. Y nosotros podemos hacerlo donde quiera, manejando, en nuestra casa, donde quiera. Cuando cometamos un pecado, un error, una equivocación, cualquier cosa, podemos decir: Señor, perdóname, porque inmediatamente verá que viene en nosotros una impresión de que hemos ofendido a Dios. Y Señor, perdóname, perdóname. Y sabemos que el perdón está ahí, y estamos convencidos que el Señor nos perdona. Pero ellos no tenían eso. Ellos tenían que ir al sacerdote. Cuando era un problema de celos, hasta eso, hermano, cuando había un problema de celo entre un matrimonio y todo, tenían que ir al sacerdote y hacer la prueba de celos para ver si era celos infundidos o celos de verdad. ¿Te imaginas? Imagínate tú cuánto trabajo tenía que tener ese sacerdote constantemente. Si alguien decía: mira, sacerdote, yo creo que tengo lepra, yo quiero que revise, pero tengo una erupción. Tenía que el sacerdote decir si tenía lepra y probarlo. Y entonces, si no era lepra, no hay problema, pero si era lepra, se tenía que ir lejos para no contaminar a los demás. O sea que era un trabajo muy tremendo, porque ellos no tenían ese acceso que tenemos nosotros. Los únicos que tenían un poquito más de acceso eran aquellos que decían: Señor, yo quiero entregar mi vida para que tú pues tomes control de él. Y entonces esa persona se hacía nazarea. Esa persona no podía tomar nada de vino, nada de licor, nada, no cortarse el cabello. Bueno, estaba sometido a una disciplina muy rígida, porque era nazareo, que eso fue Sansón. Sansón no era pues ni rey, ni era ni nada, simplemente vino a ser después un juez de Israel, nada más. Pero Dios le dio, por el Espíritu Santo, ¿no?, lo capacitó para una fuerza increíble para poder venir contra los filisteos. Y él no se cortaba el cabello. Y el cabello, no es que el cabello le daba fuerza, porque si no mañana todo el mundo va a estar con el cabello largo aquí. Eso. No es que el cabello, es un símbolo. El cabello es un símbolo. Pero le dijo: no cortarás tu cabello. Entonces la fuerza, hasta que descubrió y reveló dónde estaba su fuerza, y eso fue lo que hizo que perdiera la fuerza, porque eso era un secreto entre él y Dios. Hay cosas que el Señor te muestra, son secretos. Jesús todas las cosas las guardaba ahí. Jesús no reveló todas las cosas porque no había capacidad para recibir nada. O sea que era imposible, como María dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que el ángel le habló. ¿Ustedes creen que se iban a sentar y decir: oye, me habló un ángel que se llama Gabriel y me dijo que... Ni siquiera se lo dijo a José.
ni siquiera se lo dijo a José. Se fue a los montes de Judea para estar con Elizabeth, su hermana, su prima. Y Elizabeth había recibido pues la bendición, que estaba embarazada, ya anciana, ya mayor, de Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. Y estuvo con ella varios meses allí, hasta que pues, ¿cómo fue esa comunión? Una mujer que había sido engendrada por el Espíritu Santo y una que había sido engendrada de allá, mayor y estéril. Había compenetración, había entendimiento entre ellas. Tan pronto que llegó María allí y habló, Juan el Bautista saltó del seno de Elizabeth y dijo: tan pronto llegaste aquí, pues ya sabía que estaba embarazada del Mesías. Podemos decir, a veces nos encontramos con gente que nunca hablamos con ellos, y cuando comenzamos a hablar con ellos un poquito más interno de las cosas que está haciendo el Señor, vemos que hay una comunión y fluimos, y eso nos ha pasado con mucha gente, y verdaderamente nos hemos sorprendido de cómo es que de corazón a corazón viene una comunicación. Y eso pasó con Elizabeth y María. Y bueno, en ese proceso María no le reveló nada a nadie, ni siquiera ni se lo reveló a José. Pero cuando bajó de la montaña, de los montes de Judea, que bajó, podemos decir los montes de alabanza, bajó, y José supo que estaba embarazada, pero quiso dejarla secretamente porque era un hombre justo y que la amaba, y no entendía, porque por eso podía haberla apedreado. Pero entonces también aparece: no temas, José, recibir a tu mujer María, porque lo que ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Tampoco José lo anunció a todo el pueblo de que hoy voy a ser papá, pero yo no soy el papá. ¿Verdad que no suena bien? ¿Y quién lo iba a creer? Hay cosas que el Señor trabaja contigo que tú no puedes ni contar, ¿verdad? ¿Cuántas veces que nos ha dado visiones o hemos tenido una experiencia interna, y que tiene que ser alguien que sea igual a ti, que esté viviendo esa armonía? Entonces te entiende. Porque me recuerdo, ahora tengo un vecino nuevo. Yo, gracias a Dios, tengo los mejores vecinos del mundo. Los de la mano izquierda compraron la casa hace años y nadie vive ahí. Un vecino bien silencioso. Un abogado compró la casa, cortan la hierba, pero esa casa no vive nadie hace años. Y en la mano derecha, ahora vive un matrimonio americano. Ella es de aquí, es latina, pero es criada acá, ¿no? Con niños y todo. Me corta la hierba, no me paguen nada, ese es mi trabajo. Ustedes son mis vecinos. Y en estos días que me fuimos a Miami, se me olvidó decirle que nosotros íbamos a estar, porque a veces vienen los niños: señora, le limpio el carro. Tiene 2 niñitos de lo más lindo. Sí, límpiame el carro. Bueno, y entonces me dice digo, óigame, qué pena que nos fuimos a Florida, fue así, ni siquiera les avisamos a ustedes para que sepan, porque ellos siempre están al tanto de nosotros. Y es que estábamos en Miami. Digo: ay, sí, ¿cómo es Miami? Es bonito, me han dicho que es muy bonito. Digo: oh, sí, es muy bonito Miami, tiene playa. ¿Y tú fueron para ver a la familia o solamente de turista? Oh, no, tengo mucha familia allá, y mi esposo tiene también mucha familia allá. ¿Y qué hacen aquí? Digo: es que si te lo digo no me vas a creer. Dice: yo te voy a creer. ¿Por qué estás aquí? Digo: el Señor nos trajo. Dice: yo lo creo. Ya, es todo. Yo creo eso. Porque yo me sorprendí, porque son cristianos. Dios habla. Yo lo creo. Entonces me di cuenta: caramba, ya sé por qué actúa así, que me ha cortado la hierba y todo. Y bueno, doy gracias al Señor porque hay que orar por los vecinos, para que te caigan buenos. ¿Sabes? Hay que orar por ellos para que sea, y bendecirlo, no mandarlos lejos. No le digas: Señor, mándalo por allá. No, Señor, yo los bendigo. Que ellos pues, sí, porque verdaderamente, imagínate, son los que nos están viendo día y noche ahí, entre y sale. Tenemos que dar un testimonio. Pero bueno, son cristianos. Pero me gocé cuando me dijo: yo sé, yo te creo. Sé que el Señor lo puede hacer, porque si no estuvieras allá, porque es más bonito. Digo: no, aquí el Señor nos mandó y por eso estamos aquí. Pero bueno, todas estas cosas que aquí escribe el apóstol Pablo, que son a veces inentendibles, porque déjeme decirle, las epístolas, si tú te las lees, hay momentos que tú no las entiendes. No sé si han leído todas las cartas del apóstol Pablo. A veces son algunas que tú dices: ah, caramba, ¿qué quiere decir eso? Cristo en mí. Yo no entendía, hermano.
Yo no entendía qué cosa es decir, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Qué es eso? No lo entendía, no entendía eso. Lo vine a entender cuando fui llena del Espíritu Santo, entonces se me abrió la Escritura y comencé a entender esto. Y yo me sorprendo porque yo había sido maestra por 16 años de jóvenes. Yo no sabía eso. Qué pena, hermano, qué vergüenza. Pero como no lo sabía, lo pasaba por alto y pasaba la hoja. Decía, ¿cómo? No entiendo. Yo creo que la traducción no está buena. Yo pensaba. Y la traducción no, mi cabeza es la que estaba mal. Estaba cautiva. Pero por esta razón, cuando nosotros vemos que si verdaderamente, y sabemos que sí, que el Dios invisible se hizo visible, como dice en ese versículo, Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Jesús quiere que nosotros seamos como Él. Espérate, ya eso ya está un poco fuerte, ¿no? Porque Él lo dijo, que quiere que seamos como Él. Y wow, ahora lo entiendo. Antes no entendía eso, hermano. Antes eso yo pensaba que era todo como romántico, vaya, como algo así que tú sabes que a ti pues te agrada lo que Él hace, pero no podía llegar a hacer lo que Él había hecho, ¿no? Pero bueno, todo esto es posible cuando Jesús derramó, dice quiero leerle en la versión hebraica, directamente del hebreo al español, cómo es que dice, cómo fue que Jesús nos dio acceso a que también que nosotros tuviéramos ese Dios invisible en nosotros, que a través de su Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo. Y sabemos, tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿el Espíritu Santo está en ti? Oh sí, pues claro, pues esa es la promesa, esa está en nosotros. Desde que yo le dije al Señor, venga a mi corazón, el Espíritu Santo, ahí encendió esa semilla que ya estaba en todo ser humano. Nace con una semilla que no está activa, pero se hace activa cuando nosotros hacemos este pacto. Porque muchos dicen, no, recibe al Señor. Y tú dices, ¿por dónde vendrá el Señor? Por el norte, por el sur, por el este, ¿por dónde viene? Y viene y se me cuela aquí. ¿Cómo será eso? Pero como vemos tantas películas de ciencia ficción, ya estamos preparados para entender cualquier cosa de eso. No, todo ser humano nace con una semilla, una capacidad, vamos a ponerle, una capacidad, que esa capacidad solamente prende cuando viene el código, el password que pone el Señor. Cuando tú dices, Señor, yo quiero hacer este pacto, yo te recibo a ti en mi corazón, que le dijimos, Señor, yo te recibo en mi corazón, como pasó con aquel hombre que estaba al lado de la cruz, el ladrón arrepentido y el ladrón no arrepentido, porque el ladrón bueno no hay, ni ladrón malo, sino el arrepentido y el no arrepentido. El arrepentido dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Activó la semilla. El otro le dijo, no, si tú eres Dios, mira, permite que bajemos nosotros y salgamos de esto, mira. Y el otro estaba pues en su condición cerrado para entender que, sabiendo que era un hombre justo, todo el mundo conocía a Jesús, 3 años y medio, caminando, haciendo milagros, abriendo ojos de ciegos. ¿Cómo no iba a conocer a Jesús? Todos lo conocían, pero este estaba tan enojado con su dolor y su frustración porque lo agarraron robando. Si no hubiera robado toda su vida, y pusieron una cruz para terminar con eso. Este ni siquiera tomó el cuidado de decir, bueno, yo he robado y he sido malo, pero ayúdame. Ni siquiera eso. Siguió cautivo, porque hay muchos cautivos y lo que te cautiva es la mente, ¿sí? Él viene a salvar nuestra vida, pero vamos a ver cómo el Señor lo dice aquí en esta versión hebraica que se encuentra en Colosenses 1:20. Y por medio de Cristo, Él vino a reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, firmando la paz mediante el derramamiento de su alma en el madero. Así se llama hebraica. Y sabemos que es su sangre. Pero Él lo que sometió fue lo más importante para el ser humano, es decir, yo quiero o no quiero, o puedo o no puedo, o el alma nos cautiva, que es nuestra mente, es la mente. Y Jesús tuvo esa lucha como cualquiera de nosotros. Cuando Él fue allí y fue con los 3 discípulos
los discípulos más cercanos de él, no que eran los mejores, pero eran los más cercanos, porque son también tipológicos. Y le dijo, quédense ahí, voy a orar, pero quédense ahí, oren, para que no sean tentados. Y él les da la solución, pero ellos se durmieron. Ellos estaban inconscientes de lo que Jesús iba a hacer. Y Jesús ahí comenzó a derramar su alma y clamando al Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no quiero hacer la voluntad mía, sino la voluntad tuya, Padre. Y lloraba, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Los médicos dicen que eso es no sé qué, que fue que no. Yo lo que digo que entregar nuestra alma no es fácil, porque es entregar nuestra voluntad, y la voluntad de nosotros lo que es el timón nuestro. Y tenía que morirse. Llevaba solamente 3 años y medio en este ministerio en el cual él estaba mostrando todas las cosas, revelando al Padre. No había un día que Jesús dijera, no, hoy voy a agarrar el día libre y me voy a ir a Tiro y Sidón ahí a descansar. No, allá lo agarró la Sirofenicia. No se podía esconder, hermano. Él fue a estar allá arriba en Tiro y Sidón, que está bien al norte, que es una ciudad horrible, allí, que no se conseguía allí nadie bueno. Mas sin embargo se fue allí, dice allí, para esconderse, para poder estar con los discípulos. Ahí desapareció la Sirofenicia para que liberara a su hija de un demonio. Hasta allí apareció, porque Jesús era conocido en todas partes, donde quiera que se movía. Pero ahora él tenía que entregar todo eso y entregar su vida, por tal de que ahora no solamente pudiera él mostrar al Padre, sino que nosotros pudiéramos mostrar al Hijo. Ahora nosotros íbamos a mostrar al Hijo, pero era un proyecto tan grande, pero era un dolor tan grande. No creo que él estaba ahí clamando al Señor porque él iba a ser clavado, porque una corona de espinas iba a ser puesta en su cabeza, precisamente donde la mente se hace más fuerte. Y no era eso, porque dice que él no escatimó el valor el miedo de ir a la cruz, sino lo que él miró fue la gloria que iba a recibir al llegar a la cruz, al pasar lo que iba a pasar y vencer. Y entonces hoy su espíritu iba a ser derramado a toda carne. Era mejor el proyecto que el dolor. Pero hermano, la vida de cada uno de nosotros es valiosa, ¿no es verdad? Mira que nos cuidamos. Andamos siempre, que es bueno para el cuerpo, que es bueno para la sangre, que es bueno para el colesterol, que es bueno para el... Es verdad, pero está bien eso no es malo. Eso no es malo. Pero porque nos estimamos, porque esto es el único carro que tenemos nosotros para manejarnos y vivir aquí en la tierra. Y somos seres para siempre. Y como tenemos en nosotros el concepto de que somos eternos, porque mi espíritu dice, tú eres eterna. Y esto eterno no se quiere acabar. No importa aunque tenga 100 años, no se quiere acabar. Y entonces Jesús tenía solamente 33 años y lo que tenía delante de él era tan emocionante, era tan tremendo, que dice, le pareció nada el paso a la cruz. Pero el hacer la voluntad del Padre, para él, dice, esa es mi delicia. Hacer tu voluntad es mi delicia. Y tuvo que orar 3 veces. 3 es un número perfecto en cuanto a la acción de Dios. Cuando Dios habla 1 vez y 2 veces, la primera vez que habla, atención, la segunda vez, pero si habla la tercera vez, espérate, esto sí que la cosa va directo, porque así es, lo vamos a ver en muchos ejemplos nosotros. Dice, firmando la paz mediante el derramamiento de su alma en el madero, donde tenía que someter todo y callar su boca, no podía abrir la boca, porque tenía que hacer como un cordero. El cordero, cuando lo matan, no es como el cochino, como el puerco, que chilla, nada más que porque lo toca empieza a chillar. ¿No es verdad? Y parece que lo están matando, no le están haciendo nada. Y yo me acuerdo cuando en la Navidad mataba un cochino, y a mí no me gustaba escucharlo. Y formaba un escándalo, nada más que lo estaban agarrando. Pero el cordero no hace nada, simplemente se queda calladito y ahí lo degollan. Es triste. Dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca pudiendo abrirla. A veces nosotros la abrimos cuando no debemos de abrirla. Y ahí es donde viene el fallo, que la abrimos demasiado. Y cuando tenemos que abrirla, no la abrimos. ¿Verdad? Es así. Cuando tenemos que callarnos, no la hacemos. Y entonces ahí que dicen, como dicen aquí ustedes, la regamos. Porque por la boca se peca.
Por la boca. No es lo que contamina lo que entra, es lo que sale. Jesús lo dijo, es lo que sale, es lo que contamina. Tenemos que cuidar en eso. Bien, cuando vemos que Jesús hizo igual que Adán, ¿qué dice de ahí en Génesis? Mira, no voy a buscarlo, pero dice, Adán fue hecho a la imagen de Dios. Él fue hecho a la imagen de Dios. Él lo hizo a su imagen y semejanza. Dios quería hacer eso. Ese es el proyecto del principio. ¿Para qué? Para que se enseñoreara de toda la naturaleza. Le dijo, todo ha sido dado a ti, tú vas a dirigir todo, le vas a poner nombre a los animales, ellos te van a obedecer, todo. Le dio toda potestad, pero la perdió toda la potestad. Pues Dios tuvo que sacarlo del huerto, lo tuvo que sacar de ese ambiente. Y entonces empezó él a labrar su propia vida natural. Ya no era lo mismo, ya la tierra le daba espinas, tenía que sacar las espinas, hierba mala, había lluvia, había tormenta, lo que fuera que había, era completamente diferente todo. Entonces el ser humano se acostumbró a vivir en estas condiciones, en esta condición tan natural, en que me la hace, me la paga, ¿verdad? Eso es una cosa muy natural que escuchamos. Nos hicimos nuestra propia filosofía. Esa es la propia filosofía de vida que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos, y cada uno empezó a vivir en ese proyecto. Pero eso no funcionó. No funcionó, y el Señor dijo, no funciona, no va a funcionar, y nunca ha funcionado. La única cosa que puede transformar nuestra vida es cuando nos encontramos con el diseño original de Dios, el diseño que ahora es Jesús, el último Adán. Ahí es donde la vida cambia, la forma de pensar cambia, todo cambia. Yo no encuentro otro cambio que no sea así, hermano. Aunque traten de convencerte de muchas formas, yo no encuentro otro cambio que no sea a través del Señor. Yo no encuentro otro. Y lo he visto así mismo, ¿verdad? Dice, cuando hizo a Adán, lo hizo para que él, ¿qué? Expresara la naturaleza de Dios. La comunicación. Lo primero que le dijo, va a haber comunicación conmigo, y hablaba con Dios al aire del día. Hablaba como cualquier persona habla así, que nosotros conversamos, hablaba con Dios al aire del día. Así como Jesús hablaba con su Padre al aire del día. Padre, mira esto, y Padre, que mi Padre, y hablaba como si el Padre, venga acá, porque tú hablas tanto del Padre, ¿dónde está? Me has visto a mí, has visto al Padre. Y esto eran palabras muy fuertes, eso fueron palabras muy fuertes. Es como, podemos decir, así es como, vamos a ver esta comparación. ¿Qué propósito tiene la luna allá arriba? Dice, será lumbrera de noche, cuando Dios hizo la luna. Y el sol será la lumbrera del día. Pero ¿qué razón tiene la luna si el sol no existiera? Nada. No iluminara. No, es una cosa ahí que ni siquiera ni se ve. Un satélite, porque es pequeñito. Así nos pasa a nosotros. Jesús es el sol de justicia. Y si Él no ilumina, como habla la iglesia, o sea, el cristiano, representa verdaderamente aquella mujer que está dando a luz y está sobre la luna y está dando a luz un hijo varón que el enemigo quiere arrebatar para destruirlo, pero no lo puede hacer. Está tratando de destruir lo que se parece a él. Todo lo que se parece a Dios, el enemigo lo quiere destruir. Así que no tengan temor que no los va a destruir, porque dice que no. Así que, como la luna que proyecta la luz del sol, sin sol no hay luna. Y nosotros hoy lo que tenemos es el sol de justicia. Y gracias a Dios podemos reflejar la luz, porque tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros y nos está enseñando y nos está mostrando. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso, hermano. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿sí? Porque podemos decir, oh sí, nosotros somos la iglesia y tenemos el Espíritu Santo, pero si yo no lo procuro y yo no lo atiendo, ¿qué pasa? Se hace infructuoso el trabajo de Él en nosotros, porque tiene que haber un congenio entre Él y yo. Dice, ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Estarán dos juntos? Yo tengo que ponerme juntos, yo tengo que ponerme de acuerdo. Es lo que yo veo cuando tuvimos conciencia de que el Espíritu Santo estaba en nosotros. Digo, oye, lo que está en mí es importante. Oye, yo no sabía eso. Wow, lo que está en mí estuvo ahí en David también, y estuvo en aquellos profetas, en Elías, en Eliseo, y está en mí. Wow,
wow, Señor, ¿qué tengo que hacer? Aprender a escuchar lo que el Espíritu te dice, porque el Espíritu habla, te muestra, te impulsa, te constriñe, te lleva a una realidad. Entonces, ¿qué pasa que eso no está pasando? Porque nosotros no estamos con Él, o sea, unidos al proyecto de Él. Estamos nosotros en lo nuestro, ¿verdad? Si usted quiere conocer al Padre, mire a Jesús. Él lo expresa. Lo que habla su boca es lo que el Padre habla. Todo eso el Señor lo mostró, ¿verdad? Y todos sus atributos. Él lo dijo, me viste a mí, ya viste al Padre. Se lo dijo a Felipe, ¿verdad? No sé si podemos hacer nosotros lo mismo, decir, me viste a mí, ya viste al Señor. Imagínate tú. Decir, wow. Yo no lo puedo decir, eso lo tiene que decir otro, ¿verdad? Pero yo no lo puedo decir. Me viste a mí, ya viste al Padre. Me viste a mí, ya. Ya, Jesús está aquí, en medio de vosotros. Wow, son palabras fuertes. Si uno dice, oye, pero ¿esta qué se cree? ¿Se cree que es Dios? No, eso no. El testimonio lo tiene que dar otra gente, no tú. Eso no lo podemos dar nosotros. Bueno, este es el plan. Por eso el Señor dice, mira, es importante que tú también tomes tu cruz y me sigas. Tú tienes que dejar que esa mente que tiene que ver con el alma, eso se tiene que ajustar a la mente de Cristo. No lo dice el apóstol Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo. No dice, vosotros tendrán un día la mente de Cristo cuando estén allá, más allá del sol. No dice así la Biblia. A mí me enseñaron así. Y bueno, no pude entenderlo muy bien, pero lo vine a entender. Por eso cuando yo verdaderamente dije, eso está hablando en un presente. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo que te hace pensar como Él, pero tú tienes que ajustarte a Él, tienes que ponerte podemos decir, en esa comunión, como está la luna sin el sol no sirve para nada, no tiene razón de ser. Nosotros sin esa luz de Él, sin de ser Él en nosotros, no tiene razón de ser. Entonces yo tengo que mantener ese vínculo perfecto, esa unidad perfecta con el Señor. Cultivar esa unidad que nosotros necesitamos tener. Jesús entregó completamente su alma, que es su vida. Sabemos que su alma, y hemos estado hablando mucho de esto, porque hemos estado hablando sobre la oración, sobre cosas que atañen lo que es nuestra relación con el Señor. Está hablando de lo que verdaderamente enriquece nuestra vida, porque a través de la oración nuestra vida es enriquecida, porque estamos nosotros en una plática con el Señor, o un rogatorio, como dice aquí. Háganse rogatorio, háganse alabanza, manténganse en esa unidad perfecta. ¿Para qué? Para que tu alma se llene de eso. Nuestra alma tiene una capacidad increíble, porque está llena primeramente hace la voluntad tuya, pero cuando tú le entregas la voluntad al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Esto es una responsabilidad grande, pero así como es, no hay otra forma. Y nos emocionamos a veces con cosas, ¿verdad? Que yo no sé ahora, no sé si será porque tengo unos cuantos años más, cualquier cosa me da por llorar. Yo no lloraba. Una vez me dijo una hermana, tú tienes la fuente seca. Digo, mire hermana, un día voy a llorar, no se preocupe. De veras, algún día me dijo una hermana y se me secó, me dijo, yo creo que tú tienes la fuente, porque tú no, yo no te veo nunca llorar, porque venía de una plataforma pentecostal que por todo, no, yo no he sido llorona, la verdad. Ahora en estos años me he vuelto llorona, por cualquier cosita que veo ahí, un niño que lo golpean, lloro. En el grocery me fui en Miami, estaba en Miami, y vi un niño ya llorando, y me fui, ¿dónde está ese niño? Cuando yo era así, no hombre, yo no era así. Y me fui corriendo, y era una niña que se le había trabado su pie en el carrito ese, se le trabó el pie, y la madre estaba en un ataque. Y fui, cogí un pomo de aceite, y le eché en el pie, y me saqué el pie. Y el niño llorando, entonces vi un globo que había y le di un globo, pero ya no estaba llorando, ya, ay, qué alivio. ¿De veras? ¿Por qué? Porque he visto tantas cosas, de tantas cosas que ha hecho la gente con criaturas que ahora me duele, nada más que escucharlo llorar, busca ver que por qué llora, si es chifladura o si es que lo están maltratando. Si es chifladura lo dejo, pero si lo están maltratando, a ver qué puedo hacer yo. ¿Ves? Y entonces, antes yo no era así, no, yo veía llorando, ay, ese chamaco, ay, deberían de ponerle no, ya no, ahora me duele
Y cuando veo algo así, me duele. Y yo digo, bueno, será por los años, pero yo creo que toma uno conciencia del ser humano y aprende uno a valorar, aunque sea un alma pequeñita, uno aprende a valorar eso. Y el Espíritu Santo te hace más sensible. Yo he notado eso. Y tú sabes, quisiera ver a esa hermana para decirle, la fuente mijita está funcionando, así que no te preocupes. Dice que en nuestra alma, que es nuestra mente, ahí se aloja el conocimiento. Ahí comenzamos a conocer y a conocer. A veces conocemos lo que no debemos, ¿no? Pero empezamos a conocer y empezamos a desarrollarnos en un entendimiento diferente. Los psicólogos, bueno, estudian la forma en que se manejan ciertos tipos de personas, o ese es un bipolar, o ese es un esquizofrénico, entonces le ponen un nombre y es verdad, es correcto, pero vemos muchos fenómenos en este tiempo porque la ciencia ha avanzado. Lo dice en el libro aquí, creo que es en Malaquías, donde dice la ciencia avanzará. Ha avanzado mucho la ciencia, tanto que sabemos de nuestros parientes por los años 1700, ya sabemos quién fue el tatarabuelo de nosotros, y si fue, de dónde fue, cuándo se podía haber hecho esto. Yo me encontré con una prima que mi hermano se hizo el DNA y me dijo, ¿tienes alguna prima que se llama así? Digo, ni he sabido de ella en 50 años. Pues mira, me llamó y me dijo que yo soy su primo. Pues espérate, dame el teléfono, déjame llamarla. 50 años de saber de ella, a través de un DNA, descubrió la prima, que sí yo había tenido contacto con ella, pero mi hermano no. Pero son cosas que han pasado, que eso ya no había pasado antes. Pero todas estas cosas porque la ciencia iba a avanzar. ¿Pero qué de la ciencia de Dios? Sí, la sabiduría de Dios. No es que ahora pues se ha descubierto, no, es que el Señor está avanzando en todos los ángulos. En la sabiduría de los hombres, la sabiduría aquí de la tierra, todos saben cómo es la tierra, conocemos de cuántos astros y cuántas cosas y cuántas estrellas hay que antes ni se sabía. Conocemos todo eso por la ciencia, pero la ciencia de Dios, si tenemos nosotros un corazón para poder conocer todo y un deseo y lo ponemos a Él en el proyecto en primer lugar, hermano, vas a conocer más de lo que sabía Salomón, porque Dios le dio a Salomón toda la sabiduría, pero Jesús dijo, pero aquí hay alguien más que Salomón. Cuando Él dijo, porque a Salomón se le dio toda la sabiduría, pero hablando de Él dijo, pero aquí hay más sabiduría que la que dio Salomón. Esa es la sabiduría que Dios quiere darnos a nosotros, que es una sabiduría noble, buena, que completa todo, porque hoy yo aprecio aún, inclusive me doy cuenta de las puestas de sol, qué hermoso como Dios hace una salida hermosa cada mañana y cada tarde. Antes yo veía, nada de eso, lo veía bonito y a veces ni me fijaba. Ahora yo miro, mira qué cosa, qué hermosura, Señor. Una vez le dije, te la comiste, Señor, qué bien te quedó. Porque verdad era hermoso, era el cielo con esas cosas rojas y unos rayos. Y yo me quedé, digo, y tú haces esto, dice, hermosea, como dice el Salmo, lo dice, Él hermosea la salida y las entradas del sol. Él las hermosea. Pero ahora nos damos cuenta que era para nosotros, para que nosotros nos gocemos en esta creación y entonces digamos, grandes cosas ha hecho tú, Señor, por nosotros. Qué bendición, gracias. Es un tipo de alabanza por su creación. Por esta razón, todo esto tiene que ver también con los sentimientos. He estado en funerarias donde he visto gente que ha muerto sin conocimiento de Dios y su familia no tiene conocimiento de Dios y es caótico. Gente desmayándose, gente gritando, gente diciendo. Yo estuve en una vez que me espantó porque la madre de ese niño tiró el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y le dijo asesino, y lo tiró en medio, enfrente del ataúd. Y para mí eso sí que era un pecado de una niña, pero para mí siempre Dios era lo más grande, ¿no? Así nos decían. Y tiró el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, porque era católico, ahí a los pies del ataúd, y le dijo asesino al Señor. A nunca se me ha olvidado eso, ni creo que se me va a olvidar jamás en la vida. Me impresionó cómo lo que es una persona que no tiene conocimiento de Dios actúa siempre en contra de Dios.
Mas sin embargo, hay gente también que quiere tener siempre a Dios cerca y se tatúan aquí cruces, y tú ves que están con cruces por acá y con símbolos, porque quieren estar, pues, que los resguarde Dios. No es así tampoco. Te puedes pintar una cruz en la cabeza donde tú quieras y ahí no va a resguardar Dios así. No es esa forma, no es esa manera. Pero como no tienes conocimiento, porque la cosa es interna, es dentro. La cosa es adentro de nosotros, donde tiene que venir el cambio. No es afuera. Afuera puedes hacer como tú quieras, mantenerte como tú quieras, pero es dentro de nosotros. Por esta razón es que nosotros vemos que encontramos muchos versículos donde dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice, obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Bueno, sabemos que yo necesito fe para todo, hasta inclusive para venir y que no tengamos un accidente, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Señor, guarda la salida porque mira cómo está lloviendo. Necesitamos fe para todo, ¿verdad? Pero dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que podamos nosotros verdaderamente no dejarnos cautivar. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia? Yo sé que no estaban ustedes ahí, por supuesto, pero hemos leído la historia, hemos visto películas y todo, ¿verdad? De cuando pasó eso. Hasta inclusive quedaron muchos, podemos decir, sobre esa historia. Cuando vemos a alguien que está muy así, está en otro mundo, le decimos, hijo, tú estás en Babilonia. Yo no sé en Cuba se usa, o si estás en Babia, siempre usando la terminología de Babilonia. Porque en Babilonia estuvieron en Babilonia. Y perdieron toda la bendición que tenían como pueblo de Dios en Judá, en Jerusalén, en toda esa área, porque fue Judá la que fue llevada a Babilonia. Perdieron todo por 70 años. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron del propósito de Dios, y aunque tenían un templo muy lindo, muy precioso, hermoso, con todo lo que requería la ley, ellos daban la espalda al templo y adoraban al Dios Sol y a otros dioses. Le daba la espalda al templo, así lo dice en Ezequiel. En Ezequiel vas a ver cómo sufrió Ezequiel, viendo cómo el pueblo perdió un tesoro y fue llevado a Babilonia. Y perdieron hasta el templo, que fue destruido y robado todo el oro, la plata, el cobre, todo se llevaron a Babilonia. Todo fue destruido. Se quedaron sin templo, se quedaron sin Jerusalén, se quedaron sin muros, destruyeron los muros. Todo lo destruyeron, hermano, quemaron todo. Y los metieron allí, porque ellos no tenían, pues, corazón para creer lo que Dios estaba haciendo, ni creyeron a los profetas, no le hicieron caso a Jeremías, que Jeremías le profetizaba y le decía, vuélvanse a Dios para que no seamos llevados cautivos. Ellos quisieron ser llevados cautivos. ¿Qué cosa es un cautivo? Es una persona que no tiene ya voluntad, que está, pues, como decir, preso y no puede decidir nada. Pues así lo pusieron en un limbo, podemos decir un limbo, que allí ellos estaban allí expuestos como siervos a lo que fuera, como le pasó a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Como eran príncipes de Judá, eso los escogieron, eran jóvenes preparados para llevarlos al palacio y prepararlos para algo más importante, porque eran gente muy sabia. Pero los demás, no, hermano, a trabajar ahí como esclavos y ahí a ver cómo. Esa fue la vida de ellos, porque fueron llevados cautivos. Pero si tú vas ahora a las Escrituras y tú dices, ¿qué cosa es cautiverio? ¿Y por qué cautivos? ¿Verdad? Bueno, cuando Jesús vino y se sentó ahí en la sinagoga, Él dijo que vino a liberar a esos cautivos. Yo quiero que leamos ese versículo que está aquí. Vamos a leerlo aquí. Está en Lucas. Lo tengo anotado aquí ahora mismo, 4:18. Lucas 4:18. El otro de Primera de Pedro fue 1:9. Ok, en el versículo, en 4:18, fue cuando Jesús fue allí, estaba en Nazaret, donde se había criado, había una sinagoga, y entonces él fue conforme a su costumbre a leer allí, y se levantó a leer. Eso era la costumbre de él, pero como él vivió 30 años en un anonimato total, porque él estaba en un anonimato total,
Solamente se oía que era hijo de Jesús, José y María, y que tenía muchos hermanos y hermanas. Eso es todo lo que se sabía. No se sabía mucho de Jesús, era uno más del montón de judíos que vivían en Nazaret. Y se acostumbraba él a leer y allí, en lo que era su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Pero observen eso: a pregonar libertad a los cautivos. La mente nos cautiva. Yo he visto personas cautivadas en su mente por una enfermedad. Yo tenía una tía que tenía miedo de tener cáncer. Estaba cautivada completamente. Miedo al cáncer. Y yo lo he contado aquí varias veces, porque a veces veo gente con temores y no tenemos nosotros que liberarnos de este cautiverio. Y eso está aquí en la mente. Y ella se chequeaba cada 2 veces al año en el hospital Curie, que es el hospital de cancerosa en Cuba. Y ahí le hacían todas: no tienes cáncer, ay, no tengo cáncer. Así vivía. Y no, murió de cáncer. Fue a la boda de mi hermana, se cayó de un escalón porque eran altos, ahí se dio un seno, enseguida fue al Curie y le dijo el médico: ¿sabes qué? No solamente tienes cáncer, estás minada de cáncer. Dice: ¿pero cómo? ¿Cómo esto se propagó? Era tanto su temor que fue cautivada en ese temor y murió de cáncer. A mí eso me enseñó mucho. Digo, el temor pone lazo. Y eso solamente te cautiva aquí, tu mente. Por eso que nosotros tenemos que estar conscientes de no ser cautivado. Jesús vino a sacar del cautiverio a todos los que verdaderamente habían sido cautivados en mentiras. Y a veces se ponen una idea constante, y se muere por la idea constante. Y hay personas que así han vivido con una falta de perdón por años, por siglos, y han vivido atados a eso, hermano, y eso los mata. Y Jesús vino, una de las cosas que vino en su ministerio es sacarnos de todo preso, como dice aquí, a rescatarnos, dice, a sanarnos a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. Gracias a Dios, sabemos que Él sanó ciegos, pero ¿cuántos hay ciegos espirituales que lo ven? Y toda la culpa la tienen ellos y se la echan a todo el mundo. Por lo regular, la gente que tiene mucha culpa se la echa a todo el mundo, para que no le vean la culpa a ellos. Eso lo hemos visto en la psicología pastoral. En la psicología pastoral he visto eso, lidiando con las personas. Y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo estoy oprimida por esto? Estoy oprimida porque mira, mi hijo así, o mi hijo, cualquier cosa. Nos oprime cualquier cosa si nos dejamos oprimir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? El Señor vino a librarnos de eso. Yo siempre le digo: entrégaselo al Señor. Entrégáselo al Señor. No te ates con eso. No te encierres en eso, porque no tienes más pensamiento que ese. Un ejemplo: cuando tú te acuestas en la noche y hay algo pendiente que te mortifica, tú no puedes dormir. Te lo digo porque yo lo he vivido, lo he pasado, he tenido que orar: Señor, quítame esto, yo no quiero pensar en esto. Y vuelve a tener pensamiento, es como un boomerang. Lo tiras y vuelve, lo tiras y vuelve, lo tiras y vuelve. Y me quiero quitar esto, Señor. El Señor tiene la habilidad de quitarlo, hermano, pero tienes que soltarlo. Él no va a cogerlo si tú no lo sueltas. Él no va, nunca. Recuerda como dice en las Escrituras: yo estoy en la puerta y llamo. Si abres, entro. Pero si no abres, no entro. Entonces, Él es muy galante, hermano. No es como el diablo, que el diablo se cuela por donde quiera, por el pensamiento, por lo que ve, por lo que oye, por lo que le dicen. Es así, usa los sentidos nuestros. ¿Para qué? Para tupirnos y para que no pensemos en que hay algo más maravilloso y más valioso
que nos libera. Y ese es el Señor. Por esa razón, Jesús hizo todo ese trabajo, que fue hermoso el trabajo que hizo yendo a la cruz, dice, porque la gloria que iba a venir iba a ser tan grande que fue con gozo a la cruz. Él tenía que ir con gozo, porque él no podía dar una ofrenda a regañadientes. La ofrenda no se podía dar a regañadientes porque Dios no la aceptaba. Si tú decías, ay, tengo que dar esta ovejita tan bonita y que está tan gordita y que mira que, ay, pero la tengo que dar. El Señor lo tomaba como que no le diste nada, porque no es así. Lo que tú das lo tienes que dar con amor, lo tienes que dar con deseo. Y entonces ellos venían con la oveja más gorda, más sana, más linda, más preciosa. Yo vi una película que estaba Abraham con su hijo, y su hijo tenía una ovejita que jugaba mucho con él. Tú sabes, no es así la Biblia no dice, pero a mí me habló. Y esa ovejita la quería mucho porque era la más bonita y era bueno. Y entonces el padre le dijo, hijo, hay que dársela al Señor, porque es la que más tú quieres. Y yo, wow. Dice, sí, padre, dásela, él es mejor. Y se la da. Yo, wow. Ese pedacito de la película fue lo que más me gustó. Y yo, Señor, me estás hablando, me estás mostrando que verdaderamente lo que te tenemos que dar es lo que verdaderamente amamos y queremos. Como nosotros cuando entregamos aquí, traemos los niños, los presentamos y se los entregamos al Señor. Qué importante es tener conciencia de lo que estás haciendo. Se lo estás entregando al Señor. Para que el Señor, y tú vas a ser entonces el cuidador de ese niño, y tú le vas a dar los principios también, como lo hizo María, y como lo hizo José, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac con Jacob. Igual tú vas a ser solamente el que recibe, y tú enseñas a tu hijo esos principios. No les enseñas lo que tú aprendiste en las mañas que pues nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron. No, tú tienes que hacer así, porque aquí, y nos han enseñado mal, y nos damos cuenta que en la forma que enseña el Señor es muy diferente. Podemos someter nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones también cuando nos ofende. Nuestros padres nos dicen, si te dan una mejilla, pega para atrás. ¿No es verdad? Así nos enseñan. No te dejes dar, si te da, pega. Y Jesús dice, si te da, ponle otra mejilla. O espérate, esto está difícil. Y no quiere decir que pongas la cara, porque no, el Señor no te manda a ser bobo ni nada de eso. Porque a Jesús le pegaron y Él dijo, ¿por qué me hieres? Cuando le pegaron, que lo tomaron preso, Él dijo, ¿por qué me hieres? No le pegaron más. O sea que no resistió, o sea, no preparó, no presentó espérate, déjame ponerme yo para echar para atrás también, ¿no? No, ¿por qué me hieres? Y eso lo hizo aquel, tú sabes, recapacitar, y no le pegó más. Pero así como el Señor nos está enseñando que no hagamos lo mismo que nos hacen a nosotros. Pero todo esto se necesita una disciplina del Espíritu, porque verdaderamente se necesita, porque muchos de nosotros presentamos un carácter que se ha amoldado al ambiente que estamos aquí en la tierra, ¿no? Que estamos presentando aquí en la tierra. Pero ya el Señor está avanzando, nos está enseñando y nos está mostrando. Por eso nosotros no podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. No podemos ser los mismos. ¿Se imaginan el cambio tan radical que tuvo el apóstol Pablo? Fue un cambio tan radical que pasaron años, 14 años casi pasaron, para que entonces ellos pudieran decir verdaderamente, este hombre sí es de Dios. Porque ni los discípulos le creían. El único que le creyó fue Bernabé, porque Bernabé era el hijo de consolación, y sí le creyó. Pero los demás le tenían miedo al apóstol Pablo, que no era Pablo todavía, era Saulo. Le tenían miedo porque era perseguidor de la iglesia, era malo. Para ellos era malo, era el verdugo de la iglesia, el verdugo de Esteban, era el verdugo. Le tenían miedo, y por razón. Y no lo quería cuando se reunía con ellos. Se tuvo que ir para allá, para Arabia, y ahí él fue formado, y él trabajó Dios con él, con el apóstol Pablo, hasta que todos comenzaron a tener confianza en él. A veces se necesita un tiempo, pero hermano, que verdaderamente que nosotros entendamos esto. Dios está proyectando su Hijo en nosotros, así como proyectó Él mismo en su Hijo. Él nos está proyectando en nosotros.
Y en este proceso tenemos que estar conscientes que es un tiempo que sí tenemos que perdonar, sí tenemos que perdonar muchas cosas, muchas ofensas. Tenemos que aprender a contestar, a hablar, a movernos en tantas cosas, pero el Señor nos va a ayudar. Tenemos la garantía del Espíritu Santo. Dice, cuando te veas en una situación, no te preocupes, yo pondré palabra en ti. Y nos ha pasado, ¿verdad que nos ha pasado? Yo pondré palabra en ti y yo hablaré por ti. Pero cuando hablamos por nosotros, ay mi madre, eso no es fácil, ¿no? Dice aquí, y quiero darle aquí, ya para ir terminando aquí, vamos a leer Efesios 4, 22-24, 2 versículos. Eso es una de las cosas que el apóstol Pablo aconseja por el Espíritu. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando a los gentiles. Les digo que el trabajo que le mandó el Señor al apóstol Pablo no fue fácil. No fue fácil. Él no estaba acostumbrado a estar con los gentiles. Es más, los fariseos no iban a casa de ningún gentil, ni comía con gentiles, ni iba con gentiles, no, nada, no. O sea que de buenas a primeras el Señor le dice, Saulo, ahora te vas a llamar Pablo, quiere decir pequeño. Ahora vas a ir a los gentiles. Era como ir a los marranos, así les decían, porque eran los que eran incircuncisos y tenían ídolos y estaban envueltos en tanta idolatría. No era fácil el trabajo que tuvo el apóstol Pablo. Vas a ser apóstol. Sí, todo el mundo quiere ser apóstol. Oh, qué bueno, yo voy a ser apóstol, me van a hacer apóstol. Ahora no es apóstol, ahora es querubín. ¿Saben que ahora hay una organización que son, los pastores ya no son ni son pastores ni son apóstoles, son querubines? ¿Se imaginan? Lo vi el otro día por YouTube y no lo podía creer. ¿Qué te importa una posición ni un nombre? Eso no es tan importante. Lo importante es lo que se va a ver en ti, más nada. Pero le dice, ahora vas a ser apóstol. Yo era rabino, entonces me vas a ser apóstol, sí. Pero los gentiles, es como decirnos a nosotros, te vas a ir a África a predicar. Espérate, déjame mejor aquí en San Antonio, bueno, mándame a Dallas o a Houston, pero no me mande allá a África, ni sé el idioma de ellos, ni sé cómo hablan, ni qué creen. Vamos a hacer algo parecido. Él dijo, pues sí, a donde tú digas, Señor, ahí voy. Y tuvo que Pablo cambiar mucha la forma de pensar. Dios le cambió su forma de pensar, no rechazarlo, porque rechazaba a los gentiles, como todo judío. Todavía hay judíos, de estos judíos que son bien ortodoxos, que ni siquiera pasan por frente de la casa de un gentil, ni siquiera por el frente. No lo digo yo, me lo dijo una judía a mí de Jerusalén. Dice, nosotros no, nosotros somos más liberales, nosotros ya tratamos con todos y todo, pero hay muchos que ni siquiera pasan, ni siquiera por frente a la casa de un gentil. Imagínense, de buena a primera te diga, tú tienes que ir a predicarle a los gentiles. Ay, ¿cómo? Él es el que nos da este consejo, dirigido por el Espíritu Santo. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es un mensaje que le da ¿a qué? A los gentiles y a los judíos, porque ellos se reunían, ya estaban juntos, judíos y gentiles, ¿sí? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado para tener la mente de Él. Vosotros tenéis la mente de Cristo, lo dice el apóstol Pablo, y ya no vas a andar como andabas antes, pero dale acceso, que el Espíritu Santo transforme ese cuerpo de muerte o esa mente de muerte o esos pensamientos de muerte. Y vestidos del nuevo hombre, no te quedes desnudo, porque si no, imagínate. No, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desvístete y vístete, pero ten conciencia de lo que estás haciendo. Llega un momento, sí, Señor, ya no quiero esto, ya yo no quiero esto, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, porque me pongo a la par de aquellos que ni conocen. Porque a veces, ¿verdad? Aquellos que ni conocen del Señor, queremos ponernos a discutir ahí igual que cualquier persona del mundo. Y ni eso, hermano. Porque el Señor está tratando de la mansedumbre y nosotros también. Está tratando en muchas áreas. Y ese es el plan que tiene el Señor para este tiempo. Para todos los tiempos, pero este tiempo, sobre todo, porque el tiempo se ha cortado y es rápido. La cosa ya viene muy rápida.
Estamos nosotros aprendiendo en esta hora todas estas cosas que lo hemos leído miles de veces, pero ya vemos que ya esto se está acercando cada vez más. El Señor quiere verdaderamente que la mente de Cristo en nosotros no sea algo que nosotros lo digamos como algo romántico, yo tengo la mente de Cristo, no, que lo digamos verdaderamente, que lo creamos y que lo querramos, que podamos tener una palabra de respuesta, de sabiduría, y una palabra pero envuelta con un poquito de almíbar de amor, porque a veces también damos una sabiduría de esa que golpea, ¿no? Aunque hay palabras que golpean, yo te digo que no, hay palabras que nos golpean y nos tienen que golpear porque tienen que romper la piedra, tierra dura que tenemos, ¿verdad? Que hemos traído desde atrás, como cuando vamos a sembrar y ahí no ha llovido y hay que picar esa, igual el Señor hace, pero empapados en la justicia de Él. Él vino a rescatarnos a nosotros, Él vino a poner las cosas en orden. Él terminó todo el proyecto y dijo, consumado es, ya terminé, ahora me voy a sentar. Y si vas después a Apocalipsis, ahí sí que no vamos a llegar todavía allí, dice, que venciere se sentará conmigo en mi trono. Oye, ¿cómo yo me voy a sentar en su trono? ¿Cómo es eso? El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Hay victorias, claro, yo sé que nos han enseñado una forma religiosa muy fácil, muy cómoda, ¿no? Tú recibes al Señor y ya está. Vas a salvar almas. Yo no puedo salvar un alma, es que lo salva es el Señor. Eso estamos conscientes de eso, hermano, estamos conscientes, ya lo hemos aprendido, ya está establecido, decimos qué bueno que ya tengo ya varias almas que he recibido del Señor, y qué bueno que el Señor está actuando así. Pero nada de eso que nos acte. Yo necesito que mi alma, mi mente, sea saturada con su espíritu. Ya mi espíritu está unido a él. Tu espíritu no tiene que ser sanado, tu mente es la que tiene que ser sanada. Porque la mente es donde entra la malicia, donde entra todo lo que verdaderamente vino del tiempo de atrás, del viejo hombre. Cuidar nuestros oídos, nuestros ojos. A veces vemos cosas que afectan nuestra alma. Yo cuando veo así, el otro día vi algo ahí de la Segunda Guerra Mundial, de los que estaban presos, yo no quiero ni ver eso. Me afecta mucho. Y a mí nada de eso me afectaba. Me afecta ver eso. Y digo, Señor, guárdanos, Padre, guárdanos a nosotros de esta hora de prueba que ha venido sobre la tierra. Guarda a nuestros hijos, guarda a los hijos de nuestros hijos también, porque es un tiempo difícil y solamente lo vamos a poder pasar como lo pudo pasar Jesús, proyectando al Padre, nosotros proyectando al Hijo. Es como único, no hay otra forma. Y qué bueno que está entrando mucho pueblo de Dios a esto. Qué bueno que podemos bendecir a nuestros hijos. Qué bueno que nosotros nos acostamos a dormir y Señor, guárdales, enséñale, muéstrate, revélate a ellos, Señor. Que podamos nosotros ser un vehículo que va bien por su derecha, ¿no? Por donde tiene que ir, por la forma en que tiene que conducirse. Y nosotros somos llamados a esto. ¿Podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer. No lo dejes para mañana, lo que tú puedes hacer hoy. Despójate de todo peso que te asedia, aquello que te desvía la mente y te pierde la mente. Despójate, entrégale al Señor eso. Vamos a orar y quiero que en esta hora pienses en eso, que pienses sobre eso. ¿Qué es lo que te molesta de ti? ¿Qué es lo que más te molesta de ti? No lo puedes decir porque eso es algo muy secreto, muy secreto. ¿Qué es lo que te molesta de tu forma de ser o tu forma de pensar o tu forma de actuar? ¿Qué es lo que te molesta? Hoy se lo vas a entregar al Señor. Hoy se lo vas a entregar al Señor. Ya no cargues con eso, porque te hace imposible para que nadie se acerque a ti. Y baja tu rostro. Quiero que todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Nadie va a mirar a nadie. Vamos a ser como los judíos que se tapan el rostro para orar. Padre, tú me has mandado a hacer silencio ahorita, Señor. Nuestra alma está saturada de muchas cosas.
muchas cosas que nos han separado de ti. Sí, nos ha separado de ti en muchos aspectos. Esporádicamente pensamos en ti y a veces volvemos a pensar en nosotros también. Pero en esta hora, Señor, lo que nos molesta de nosotros, que no podemos vencer de nuestra mente, queremos entregarlo a ti. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Padre, en esta hora, Señor. Sana nuestra mente, Señor. Transforma, Padre, el espíritu de nuestra mente. El espíritu, Señor, de tu Hijo, Padre. Oh, Sharia, Sana, Dramacosa, Toya, Sare, Cantaya, Saya, 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 Cantaya, Saya. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. No necesitas ser crucificado porque yo fui ya crucificado. Pero recuerda lo que yo dije allí en esa cruz y lo que yo hice en aquella cruz. Mi sangre fue derramada por ti. Mi alma fue derramada por ti, para que hoy tú fueras libre de todo cautiverio, para que tú hoy no fueras ciego y pudieras ver, para que hoy tú no fueras oprimido, para que tú pudieras vivir con una luz diferente. Esa es la cruz, la cual te mando que tú lleves, para que siempre recuerdes eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias, Padre. Y yo te pido en esta hora que entremos en esta verdad, Señor. Porque tu evangelio, Señor, no es algo, Señor, que es popular, o que queremos hacerlo de tal forma acomodado a nosotros mismos, a nuestra forma de vivir. No podemos acomodar tu evangelio, Señor, a nuestra forma, sino que tenemos que acomodarnos a la forma tuya, Señor, para que podamos avanzar en esta hora. Enséñanos, Señor, a ser celosos, Padre, de la vida tuya en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido, Señor, en esta hora, bendiciendo a todos mis hermanos, que puedan entender esto y puedan ver esto como algo tan importante en nuestra vida, para ser bendecidos y también bendecir a otros. Gracias, Padre. Amén, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.